Vesna, el balance hormonal ideal para tu vida. Presenta. Disfruta la existencia, crece tu energía, transforma tu vida. Porque ser es vivir con bienestar. Bienvenidos a Seres, el podcast. Hola, me da muchísimo gusto que nos vean y también nos acompañen. Hoy tenemos un invitado especial para este episodio. Muchas gracias por recibirnos en el canal. Hoy está con nosotros Juan Carlos Valerio, director de Imagen Televisión Puebla y periodista durante muchísimos años. Muchas gracias por recibirnos, mi estimado Juan Carlos. Gracias, Sergio. Al contrario, gracias por considerarme. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, que es una actividad que haces todos los días y sobre todo durante estos 2 años de pandemia, que es estar dando cifras de infectados, cifras de decesos. ¿Qué significa para ti en tu estado de ánimo estar dando este tipo de información a la gente? Mira, hoy por fortuna, y algo que nos sucedió con esta quinta ola, es que ya no tuvimos una serie de casos tan elevada como la tuvimos en la cuarta, en la tercera, en la segunda o incluso en la primera ola. Hoy, más bien, fue simplemente un tema en esta quinta ola de recordar a las personas que al final la vacuna no es 100% eficaz y que mucha responsabilidad es de nosotros para efectos de seguirnos cuidando. Ahora, ¿qué significó cuando esto comenzó en la primera ola, en la segunda ola? Bueno, no nada más te podría decir que periodísticamente significaba algo hasta preocupante, algo hasta arriesgado, porque en términos reales, cuando esto surge, había muy poca información, es decir, no se conocía el tema y periodísticamente tenías que hablar algo de lo que no había un conocimiento científico lo suficientemente sustentado. Hoy, a 2 años y medio después, de alguna manera ya la información científica que existe te permite dar esa información con mucha más seguridad y con mucha más certeza de que lo que estás diciendo es al final del día lo correcto. ¿Cómo hacen este proceso en la toma de decisión de estar dando este tipo de información al público? Al principio, cuando esto surge, tenías que dar aquella información que de alguna manera era útil e importante para la gente. El famoso tema de Susana Distancia, que creo yo que en su momento fue una campaña eficaz que de alguna manera llegó a funcionar. El tema del uso responsable del cubrebocas, de las medidas sanitarias asociadas al lavado de manos o al gel antibacterial. Es decir, tenías que darle información útil e importante a la gente que de alguna manera la mantuviera a salvo. Y creo que el rol que los medios jugamos en esa primera etapa de la enfermedad, creo que fue un rol muy importante, porque sí funcionó. Incluso hasta me atrevería a decirte que de repente luchábamos contra la corriente. Es decir, como medio, por un lado le dices a las personas usen el cubrebocas y por otro lado tienes a un presidente de la República que no lo usaba. Te pongo un ejemplo. Claro. Tienes al personaje político que no lo usaba o peor aún, que minimizaba su uso. Entonces te enfrentabas al tema de remar contra corriente en un momento muy complicado en el que se estaba muriendo la gente. Claro que se estaba muriendo, por supuesto que sí. Es muy probable que tú conozcas a una o más personas que hubiesen muerto de COVID, como yo las conozco. Pero tenías a la clase política de este país minimizando esas medidas sanitarias que eran lo único que podían salvaguardar a las personas de un tema de contagio. Entonces yo creo que el tema de la pandemia nos llevó a manejarle la información a las personas, primero en función de lo útil, y la numerología, para quienes entienden de números, puede ser importante porque de alguna manera te ayuda a entender si estás en un buen momento o estás en un momento de riesgo, o si vamos hacia un momento de riesgo, o si vamos saliendo de un momento de riesgo, ¿no? Esto es Seres. Seguramente al ver Seres el podcast te han surgido algunas inquietudes de cómo llevar una vida más saludable. Es por eso que queremos resolver tus dudas. Comenta qué temas quieres que tratemos en los próximos episodios de Seres el podcast. Continúa en Seres.
Justo ahorita hablando sobre esa perspectiva de estar dando información, pero estamos viendo otros sectores que lo están minimizando, ¿cómo crees que podrías entender el impacto en la gente? Porque podemos considerar 3 factores, ¿no? Está el grupo de la gente que nunca hizo caso, está el que le entró miedo y no salía para nada, y está el que, pues sí, afortunadamente empezó a hacer caso justo a los medios de comunicación. Mira, yo creo que el primero de los casos que tú mencionas, el que nunca hizo caso y le valió, es el menor. Por fortuna, es el menor. Por lo menos en este país creo que es el menor. Creo que de alguna manera los mexicanos, y de manera particular Sergio, el poblano, actuó con mucha responsabilidad. Sí, sin duda también tuviste un tema extremo, donde incluso un año después había personas que seguían encerradas a piedra y lodo. Y tienes una parte de la población que de alguna manera aprendió a vivir con esto. Y sabes que si salías y te ibas a meter a un espacio cerrado con poca ventilación, debías usar el cubrebocas. Y un sector de la población que estaba consciente que en el momento en el que llegaba te tenías que vacunar, y que pese a que tienes vacunas te debes seguir cuidando, porque lo que sucedió en esta quinta ola, estamos vacunados. Y relajamos. Y relajamos mucho, y entonces el número de contagios se fue al alza, ¿no? Uno de los temas bastante importantes en el último tiempo es sí o sí pandemia, pero también tenemos el segundo tema que también ha sido muy importante o muy sonado, que es justo la violencia, y no nada más en México, ¿no? Hemos escuchado recientes casos de las balaceras en Estados Unidos, en alguna escuela, en algún centro comercial. ¿Cómo crees que esto impacta en el estado de ánimo, en la salud mental del público al saber este tipo de información? Yo creo que a una parte muy importante de la población, no nada más en México, me atrevería a decir en cualquier lugar del mundo, sí le provocó algún tipo de afectación en su salud mental tantos meses de encierro. Y en México, incluso por arriba de otros países, ese encierro fue todavía mucho mayor. Es decir, fue mucho más prolongado. Y entonces, vaya, sin ser experto en el tema, pero a una persona, a un adolescente que lo tienes encerrado un año, pues claro que le afecta, por supuesto que le afecta. A una persona que pierde su trabajo, o que pierde su negocio, o que pierde sus planes a futuro inmediato, o que se esfumaron en cuestión de días, claro que termina por afectarle. O a una persona mayor, a una persona que ya tuvo toda una vida productiva y que hoy más bien lo que quiere es, llegada a su tercera edad, socializar con la propia familia, tenerla encerrada. Yo creo que por supuesto que impacta en la salud mental. Creo que en algún momento la Secretaría de Salud en este país tendría que hacer un estudio para tratar de checar si temas de violencia que hoy estamos teniendo están asociados a alguna afectación colateral a la pandemia. Okay. No sé, te pongo un ejemplo. Si hoy la violencia que te encuentras en un tema vial, entre dos conductores que se hacen de palabras y donde de repente sale uno con un bat y te la zorraja con ese bat. Pero donde sí se sabe que aumentaron los niveles de violencia es en la familia. Él pegándole a ella, golpeándole a ella, a los hijos, y de una manera hasta despiadada. Esos niveles de esa violencia familiar sí aumentaron de manera importante, ¿no? Esto es Seres. Sofocos, ansiedad, insomnio, arrugas, frustración, depresión, sudores nocturnos, falta de deseo sexual, sobrepeso, caída del cabello. Termina ya con los incómodos síntomas de la menopausia con Vesna. Continúa en Seres. Tú te presentas todos los días, 5 días a la semana, al menos 2 veces por día, a dar este tipo de información. ¿Qué es lo que haces tú para mantenerte tranquilo? Vaya, porque el público ve a Juan Carlos Valerio, el periodista, el líder de opinión, pero muchas ocasiones al público se nos puede llegar a olvidar que Juan Carlos Valerio es hermano, es papá, es esposo. ¿Cómo tú mantienes esta salud mental al estar presentando y al estar sabiendo muchísima información todos los días? Cuidándome, o sea, por principio de cuentas, siendo muy respetuoso
respetuoso de las medidas sanitarias. Si yo entro a algún lugar cerrado sin ventilación, por default me pongo el cubrebocas. Si de repente estoy en alguna junta de trabajo y veo que la mayor parte no tiene cubrebocas, yo sí me lo pongo. Y de repente me llegan a decir, ay, pues ya quítatelo, total, estás vacunado. No, o sea, te tienes que seguir cuidando. Entonces, yo creo que la mejor forma, el mejor antídoto que yo encontré a lo largo de este tiempo es entendiendo bien el problema, leyendo mucho sobre el problema y sabiendo qué medidas sí sirven y qué medidas no sirven, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que prácticamente al año de la pandemia yo veía los tapetitos mugrosos en las entradas de cualquier lugar. Decía, no manches, o sea, no entienden que no entienden. O más secos o más lodosos, o sea, y decías, no manches, o sea, no entienden que no entienden. O entrabas a algún lugar y, ay, carajo, te están, dices, ¿qué bañando. onda? O sea, no entienden que no entienden. Creo que a la gente le faltó meterse mucho más en la información para lograr entender este tema. Hoy, 2 años y medio después, de repente sigues viendo personas en sus autos, solitas, ellas y su alma, y el cubrebocas. Ves a chavos haciendo deporte en algún parque, en algún espacio abierto, y con el cubrebocas. O sea, la gente 2 años y medio después no se metió a tratar de entender a fondo. Sí, pareciera que cuando no te lo debes poner, sí, claro, si te lo pones. Por supuesto. Y cuando no, por supuesto. Si te lo pones, ¿no? Así es. Profe, bueno, es que los que no saben, Juan Carlos fue mi maestro, nos conocemos ya como poquito más de 10 años, ¿no? No, mucho más. ¿O más? Ya no me acuerdo bien. Más, Sergio. Bueno, fue mi maestro en la universidad. Por último, 5 recomendaciones para que la gente se mantenga informado, pero que no se mantenga alarmado. Yo creo que lo primero es acudir a la información que te ofrecen los medios formales. Los medios formales, le invertimos un chorro de lana para tratar de tener información de primera mano. Y entonces hoy lo que tienes es un mundo de medios particularmente digitales que en función de buscar descargas, reproducciones, likes, reacciones y lo que tú quieras, te manejan de manera muy alarmista el tema, porque lo que están buscando es eso, crecer en sus números, en el tráfico, para poder llegar a monetizar más. Entonces la primera recomendación que les hago es acudan a la información de medios formales. 2, si está en ustedes leer, métanse a la información que pueden dar fuentes originales, universidades, instituciones vinculadas al ámbito de la salud, investigadores que están metidos en el tema. 3, una recomendación importante es: esto no ha terminado y dicen quienes saben que lo vamos a tener por lo menos 5 años. Entonces, o sea, si ya hemos vivido 2 años y medio con el cubrebocas, sigámoslo utilizando. Yo no sé si este país va a invertir en dosis de refuerzo para el segmento de tu edad, para el segmento de mi edad. Lo que hoy vemos es que ya no han invertido en vacunas y no tenemos vacunas, y el efecto de las vacunas está pasando. Por eso se enfermaron tantas personas en esta 5ª ola. Entonces, una recomendación es: sígase cuidando, siga siendo responsable y prudente. Y me quedo con 3 porque no se me ocurren otras 2. Está bien, profe. Por último, ¿dónde te podemos contactar? Redes sociales, WhatsApp, correo electrónico. En Facebook como Juan Carlos Valerio, en Twitter @jcarlos_Valerio, lo mismo que en Instagram. Mi estimado Juan Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos en tu casa, en Imagen Televisión Puebla, y pues muchas gracias por tus atenciones. Al contrario, Sergio, gracias por considerarme. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por vernos y también por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y Spotify, compartir, comentar y también darle like. Nos vemos en el próximo episodio. Continúa en Seres. Cuando las mujeres llegan a una edad madura, experimentan distintos cambios hormonales, físicos y emocionales muy intensos en sus vidas. Vesna es un producto a base de ingredientes naturales con minerales, vitaminas y aminoácidos que ayudan a regular los síntomas de la menopausia. En esta nueva etapa de tu vida no estás sola, cuentas con Vesna.
Dale play a todos los programas en Spotify y YouTube para disfrutar de más consejos para tu bienestar. Gracias por ser parte de Seres, el podcast. Vesna, el balance hormonal ideal para tu vida. Presentó.